Bienvenidos a esta presentación de Pensar la Mezcla, un relato intercultural de Yolanda Ongena. Leeré brevemente las biografías profesionales de cada uno, de Yolanda, Concepción Delgado Parra, presentadora, y Alejandro Román Baena, presentador. Yolanda Ongena vive una existencia pluricultural, pues nació en Bélgica, vive en España y tiene una hija en México. Comparte su visión con estudiantes y profesionales a través de intervenciones en másters y jornadas, y más concretamente en un foro para jóvenes investigadores de universidades y disciplinas distintas. Ha organizado y participado en encuentros internacionales en relación con temas interculturales en Rabat, Gante, Estambul, Copenhague, Almaty, París, Berlín, Túnez, Casablanca, Ciudad Juárez y Génova. Colabora con artículos en publicaciones internacionales. En la actual es Senior Researcher del CIDOB Barcelona, y sus temas de investigación son las relaciones transculturales, lo intercultural en los discursos, estereotipos, prejuicios, las reflexiones interculturales desde fuera de Occidente y el turismo como zona de contacto entre culturas. Concepción Delgado Parra también es autora de la editorial Gediza, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, merecedora en 2 ocasiones de la medalla Alfonso Caso, otorgada al mérito académico por la UNAM. Durante 2003 realizó una estancia de investigación bajo la invitación de Michel Maffesoli en el CEAC, la Sorbona de París. En 2010 recibió la beca del Conseil International d'Études Canadien para el periodo 2013-2014. Fue convocada por Sheila Ben-Habib de la Universidad Yale para trabajar en torno a los nuevos modelos de ciudadanía contemporánea. Actualmente es coordinadora del grupo de investigación Tradición Crítica de la Filosofía del Sujeto, imparte seminarios en el posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus últimos títulos se encuentran Una imposible vuelta a casa, Identidades nómadas y múltiples, Violencias soterradas y el retorno a la alteridad radical, Ensayos sobre la comunidad por venir, seguidos de la mano de Derrida, y Emergencia de ciudadanías desentrañadas en el mundo global, además del libro que tiene con nosotros en la editorial Gediza. Alejandro Román Baena es egresado del Centro de Arte Dramático en Estudios Escénicos Especializados Xano de Cuernavaca, Morelos. Fue becario del programa Iberescena de Residencia en Creación Artística en España en 2012, becario del FUECA Morelos en 2006, becario de la Fundación para Letras Mexicanas 2004-2005, ganó el Premio Literario Casa de las Américas 2014 y el tercer lugar del Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2011, y hace unos días le dieron el de este año también. Felicidades. También los Premios Nacionales de Dramaturgia Manuel Herrera Castañeda 2010 y 2012, Víctor Hugo Rascón Banda 2010, Gilberto Cantón 2009, Fernando Sánchez Mayans 2007 y 2009, Oscar Liera 2007 y 2008, y el de la Universidad Autónoma de Nuevo León 2006, entre otros. Tiene 11 libros publicados con su obra dramática, y algunas de sus piezas se han estrenado y presentado en Francia, Bélgica, Colombia, Argentina, Alemania, Canadá, Estados Unidos y México. Bienvenidos, muchas gracias. El orden que me parece interesante explorar, que sea primero Concepción Delgado Parra, después Alejandro Román, finalmente Yolanda, y dejaremos unos minutos al final para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, es para mí un honor estar aquí el día de hoy presentando el libro Pensar la Mezcla, un relato intercultural de nuestra autora Yolanda Ongena. Como tenemos muy poquito tiempo, prefiero introducirme directamente a mi comentario. Y en todo caso, al final, si da tiempo, hacer una retroalimentación acerca de lo que pienso, de mi primera impresión de este hermoso libro. Ensayando una paráfrasis heideggeriana, afirmaré que en un tiempo tan problemático como el nuestro, Yolanda Ongena nos propone pensar lo que más merece pensarse, la mezcla en clave de un relato intercultural. Pensar lo impensado. En su libro, Ongena nos incita a tomar en consideración una cuestión que aún no ha sido pensada por nosotros. Posiblemente esto tenga su origen en el hecho de que el hombre no se dirige lo suficientemente a pensar la cultura, sus cruces, rupturas, encuentros y desencuentros.
El problema de la modernidad desvela el carácter paradójico de una red de interacciones que hace de la cultura un enigma que nunca termina de buscar la respuesta inalcanzable a su propio acertijo. Si lo hiciera, probablemente en ese mismo momento quedaría atrapada en un sentido equívoco y vulgar. Quizá por ello sea mejor continuar interrogándola que definirla como hace nuestra autora. Una de las preguntas planteadas al relato intercultural está ligada a la exigencia de una discontinuidad. Pero ¿cómo hablar de modo que el relato sea esencialmente plural? ¿De qué manera pensar una habla que no esté fundada en la dicotomía inclusión-exclusión, ni en el predominio y la subordinación, pero tampoco en la equivalencia y la irreversibilidad? De tal modo que entre dos voces siempre esté implicada una relación de infinidad, de ecos irreducibles. Estas dos inquietudes rondaron por mi cabeza en el trayecto de mi lectura por el hermoso texto de Yolanda Onguena. Y precisamente en torno a ellas propongo realizar la reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. En primer lugar, intentaré pensar al lado de la autora y para concluir ensayaré un diálogo con la cuestión de la identidad cultural imaginada a partir de la mezcla que Onguena sugiere. Un cuestionamiento que atraviesa el libro de Onguena es: ¿por qué consideramos la cultura un sistema inquieto? Interrogar la cultura en términos de un sistema inquieto nos lleva a pensar que se trata de un camino que no tiene fin, un trayecto siempre por hacerse, por andarse. Deviene la pregunta más profunda atisbada en el presente. Interroga acerca de nuestro tiempo, cuestionamiento que no se realiza en momentos privilegiados, sino en tiempos que hostigan, fracturan y dañan. La metáfora de la mezcla y el relato intercultural constituyen dos momentos clave de la escritura de Onguena: el perceptible silencio y el indeleble vocablo. La mezcla, símbolo del único lugar donde es acogida la coloridad de lo singular y lo general, espacio donde la voz otra es escuchada y recibida. El relato intercultural, lugar único donde la palabra del otro puede ser leída, binomio que constituye la esencia misma de la interrogante de la condición humana, condición nómada, exiliada. Ser implica interrogarse infinitamente. Por ello, cuando Onguena pregunta sobre los límites de la identidad cultural, sobre la frontera, apunta hacia el movimiento poético en el que nada es rechazado, nada abandonado, en el que se observa un continuo trabajo dirigido a combinar varios mundos y maneras de ver y ser. Se trata de un movimiento sin reposo, de una interrogación que busca y busca radicalmente. Va al fondo, sondea, trabaja la profundidad y finalmente arranca. Ese arrancamiento que se adueña de la raíz es el trabajo de la pregunta que apertura el diálogo, en el que se pone en tela de juicio lo que creemos ser, donde se instaura un nuevo espacio en el que los interlocutores inauguran un nuevo lenguaje para dar inicio a una nueva conversación. Pero ¿de dónde nos viene ese afán por preguntar acerca de nuestra identidad, de nuestro ser? Quizá, como afirma Onguena, citando El espejo roto de Carlos Fuentes, del sincretismo expresado en el arte barroco, en el que podemos ver nuestra identidad mutante, la confusión, en el que se muestra una manera de expresar dudas y ambigüedades, la expresión de un vacío. Interrogarnos sobre nuestra identidad implica hablar de inclusión y no de exclusión. Exige la consideración de puntos de vista determinados por el desplazamiento. La realidad no nos basta, y vivir significa continuar escribiendo la propia existencia. Preguntar es entonces un medio para entablar el compromiso con la alteridad, con ese otro encarnado en el extranjero, el exiliado. Por lo tanto, interrogar supone ya un diálogo que apela a la hospitalidad. Lo que me lleva a la segunda parte de mi reflexión, que por supuesto toma lugar a partir de la invitación que nos hace Yolanda Onguena de continuar con el diálogo, con la interrogación sobre la cuestión de la identidad cultural. Si, como afirmé hace un momento, ser significa interrogar, lo que se agolpa en mi preocupación es ¿cómo pensar una identidad cultural que sea igual a sí misma y al otro? ¿Cómo abordar una identidad cultural que se mira desde la diferencia desmedida consigo? ¿Cómo imaginar la identidad cultural desde la metáfora de la mezcla?
La posibilidad imposible de la identidad cultural demanda un pensamiento desde una perspectiva que dé cuenta tanto de la parte problemática y fortalecedora de una tradición, como de los continuos viajes y movimientos, de los tránsitos y regresos, de la construcción de moradas alejadas de su origen y de las experiencias que se mantienen simultáneamente arraigadas y en ruta. La cuestión dejó de ser la correspondencia entre un cuerpo y una voz definidas por un solo nombre, un nombre anclado a un lugar, simbólico al menos, a un centro de decisión económica y administrativa, a una población circunscrita por un territorio geográfico-político para convertirse en la experiencia contradictoria de la identidad. El sentimiento de autoafirmación de una identidad tiene como propósito responder a la asignación de un nombre, pero si lo propio de una identidad es no ser idéntica a sí misma, significa que solo puede tomar su forma en la diferencia consigo. Violenta paradoja. La diferencia reúne y divide un nombre. Lo reúne en la medida que lo separa. Esto implica que no existe identidad sin la cultura del otro. Esta doble asignación señala que una identidad nunca tiene un solo origen. Se trata pues de la inscripción de lo universal en lo singular. En este proceso, cada vez lo singular da testimonio de lo universal. Testimonio que señala una cuestión única referida siempre desde una posición específica. Curiosa contradicción, lo universal definido desde lo singular. Al sucederse esta contradicción en cadena, la identidad cultural se desidentifica. Se articula no solo juntándose con la diferencia, sino que se configura en su apertura, fragmentándose. Es entonces cuando surge la cuestión sobre si la concepción de la identidad cultural que responde a una tradición y a una promesa tienen sentido en el presente. Lo que se advierte es un cambio de rumbo, un cambio de dirección, un movimiento hacia otra orilla, un escenario donde la noción de identidad cultural comienza a abrirse a lo que no es, a lo que no ha sido jamás y a lo que nunca será. En este espacio, justamente se abriría el lugar de la mezcla. Desde mi punto de vista, el valor de la identidad cultural presente no reside en su función uniformadora, ni en su particularización inagotable. Su valor se expresa quizás en la reivindicación de la experiencia contradictoria que asume cada identidad en el trayecto, en el territorio donde cada una puede estar segura de que empieza a equivocarse o a equivocar al otro. Y quiero subrayar la experiencia de cada identidad, porque cada una se distingue mediante un gesto que indica su apertura al margen de la raza, la lengua y las costumbres. Se articula en el deseo y en la amplitud de voluntad. Este gesto indica un verbo y un adjetivo, que apertura la constitución del sujeto, apertura para decidir la responsabilidad de decidir y, por consecuencia, la oportunidad de responder a la memoria desde diversos lugares, de reconocer y aceptar la alteridad, de criticar al dogmatismo totalitario, pero también de criticar la religión del capital que se instaura bajo el velo de distintos rostros, de asumir una idea de democracia alejada de estatutos reguladores y próxima a algo que queda por venir, de respetar la diferencia, lo específico, pero también el derecho universal, de explorar la traducción, el acuerdo y la ley de la mayoría, y de hospedar y respetar todo aquello que escapa y habita a la razón. Ciertamente, esta responsabilidad de pensar, hablar y actuar tiene una manifestación en términos de una identidad personal, manifestación que arrebata la posibilidad de la identidad cultural en el presente, definida de punta a punta, con pasado, presente y futuro. Sin embargo, en la contradicción que la hace imposible, se alberga la oportunidad de encontrar la otra orilla, el otro borde donde descansa la identidad cultural. En el intersticio de su imposibilidad, las inquietudes culturales comienzan a perfilar consecuencias políticas. Se anuncia el lugar, la brecha desde donde comienza a tejerse la otrora centralidad identitaria, la centralidad cultural desentrañada. Desentrañamiento que conecto con la idea de la mezcla propuesta por Yolanda Onguela. Así, desde el momento presente, inmanente a todo lo que no es él, se anuncia lo porvenir de la identidad cultural. En un tiempo tan problemático como el nuestro,
pensar lo que más merece pensarse, la mezcla en clave de relato intercultural, nos advierte de la imposibilidad de imaginar la identidad cultural de parte a parte. Su tiempo está aquí como allá. Su itinerario permanece inscrito en la disputa con el origen. El nombre propio queda interrumpido en el trayecto. Paradoja de la paradoja. Hoy, las identidades culturales participan del espíritu universal que las hace posible. El centro sale de su centro y se reinscribe en el nomadismo, en el viaje, en la ruptura de fronteras, en los cruces culturales, en la promesa, en la espera, en el vacío, en la traducción y en la negociación. Como afirma Yolanda Onguena, reciprocidad y hostilidad no son una totalidad, sino que constituyen un campo abierto de articulación. Muchas gracias. Pues buenas noches, qué honor estar contigo, Yolanda. ¿Ongena? ¿Ongena o es Ongena? Era Ongena, pero se ha vuelto Ongena. Bueno, qué gusto estar contigo, Concepción Delgado, y con ustedes esta noche en esta fiesta de letras que nos convoca. Yo hice un texto al respecto de la gustosa lectura de Pensar la Mezcla, este relato intercultural que lo tenemos aquí, y pues es un libro que a mí me encuentra, y en el encuentro y en él encuentro varias pautas y rutas de navegación que han sido parte de mi historia creativa en los recientes años. Y mi feliz encuentro con este libro es a partir de un proyecto escénico con la hija de Yolanda, es la cineasta Anaís Pareto, que está por aquí. Es un libro de una lectura en verdad amable, lúcida, ágil. Es un claro escaparate donde tenemos un rico abanico intercultural que vale la pena no solo leerlo, sino hacer un ejercicio de reflexión a partir del mismo. Pensar la Mezcla, que desde su portada ya nos pone en una situación analítica, con esta imagen del cuadro de los dos monos de Bruegel, es esta escena que ocurre en el puerto de Amberes, donde es originaria nuestra autora. Desde ahí podemos ver los poderosos signos y significados vertidos en el lienzo del siglo XVI, en donde un par de monos cautivos, desde una misteriosa cúpula, observan el puerto de identidades fragmentadas. Un retrato en síntesis de la metáfora de la esclavitud, quizá el mestizaje, los intercambios culturales. Es ahí el puerto de encuentro y desencuentro de culturas de ese mundo tan nuevo, en donde hay tantas cosas por descubrirse, tantas razas por mezclarse. Y es precisamente en este punto donde encuentro mi primer punto de contacto con el libro y la autora, que dicho sea de paso, es colega mía y del compañero de gremio teatral, entre otras virtudes que tiene la autora. ¿También eres del gremio teatral? Ah, mira, somos gente de fauna de teatro. Y pues bueno, en este punto es donde encuentro mi primer punto de contacto con la autora, además del gremial, y eso por lo menos se me antoja suponer antes de sumergirme en sus páginas, ya que en los textos que he escrito recientemente todo comienza a partir del análisis que hago de un cuadro, cuyo contenido simbólico y político detonan en mí un poderoso material dramático, tal como se me antojaba suponer que lo hacía la autora al enfrentarse a la contemplación de estos dos monos de Bruegel. Luego, cuando entro en contacto con los capítulos, con sus premisas, sus objetos de estudios, advierto con beneplácito que me encuentro ante un portentoso coloquio de cerca de 160 autores quizá, que han depositado todos sus empeños intelectuales en el análisis de Pensar la Mezcla, mismos que Yolanda nos concentra en un perfecto y armónico diálogo, y es a través de su aguda mirada que nos guía a los lectores por una elocuente ruta y nos permite entender desde diversos puntos de vista la mezcla. En Pensar la Mezcla acudimos pues a ese encuentro con la disección de la identidad, donde se clarifica la acepción de ellos y nosotros a partir de una plataforma analítica perfectamente fundamentada que oscila entre la disciplina, en lo político, en lo social y lo cultural. Es pues una conversación asequible en torno a nuestros orígenes en este proceso de la mezcla, en donde mestizos y criollos encuentran su correcto nicho a partir del lúcido análisis de la autora.
Es una reflexión interesante acerca del color y sus implicaciones raciales, culturales. Es también una disertación en torno al color del arte, la pintura, la danza, la música. Ahí tenemos algunos ejemplos de ligas de YouTube que tenemos, canciones, ¿no? De gente muy interesante que yo me gustó conocer a través de tu libro. No creas, le di clic a los links de YouTube, que van definiendo identidades en una reflexión de cómo el color y sus mezclas se han estigmatizado a lo largo del tiempo. Y es en este sentido un libro como este que se hace tan necesario en un país como el nuestro, cuyo mestizaje se remonta hasta el siglo en que Bruegel decidió pintar los dos monos. Un país como el nuestro, en donde se estima que ya hay una presencia de la tercera raíz de unos 400,000 afrodescendientes actualmente. ¿Qué oportunas son las premisas que se sostienen en este libro en un país como el nuestro, que es una ruta de migrantes de toda Sudamérica, quienes a su paso nos dejan no solo su rastro, sino su presencia con aquellos que no logran cruzar las fronteras y se quedan en nuestra tierra, comenzando las historias de nuestras mezclas a pensarse. Regresando a los puntos de contacto con este libro que oportunamente me ha encontrado, me gustaría parafrasear a la propia autora en un juego de espejos, jugando con ella, en el sentido donde ella cita el apartado de disciplinas y modas conceptuales, en donde en un encuentro a petición de la UNESCO a Luis Villoro se le hicieron algunas preguntas sobre las dinámicas interculturales en el mundo, cuya réplica detonaron el interés de la autora y que en el libro lo expresa de la siguiente manera: las palabras de Luis Villoro permanecieron siempre conmigo y han quedado reflejadas en cada proyecto y en cada gestión relacionadas con las dinámicas culturales. Sin la pregunta por su uso práctico, la teoría difícilmente puede llegar a formar soluciones. Y es así que esta idea, a partir de la inquietud de la autora, se quedó dando vueltas en mi cabeza, pensando en cómo Luis Villoro ha dejado una huella en los procesos de Yolanda, y creo que este libro causará el mismo efecto en mi proceso creativo en lo sucesivo. Va a ser una herramienta interesante para mis próximos proyectos creativos, ya lo creo. Y en efecto, encontramos herramientas certeras en este libro para pensar la mezcla en su justa dimensión. Con esta idea, que rondaba en mi cabeza y motivada por la exhortación que hace la autora en la última página del libro, en donde nos invita a cada uno de nosotros que pensemos en nuestra mezcla a fin de que relacionemos, interpretemos de otra manera, y con el fin de continuar la conversación de pensar la mezcla. Y en este sentido, motivado por la autora, que ahí, y es como empieza el libro, nos regala 4 páginas en blanco. ¿Es así? Entonces digo, bueno, yo tengo aquí ya mis 4 páginas en blanco, me ha exhortado la autora, y decidí yo también hacer un ejercicio como ella nos invita, y los voy a invitar a ustedes cuando lo lean, empezar la mezcla. Entonces, utilizando esas herramientas de Yolanda, hice un ejercicio reflexivo sobre la mezcla, sobre mi mezcla, y es el siguiente. A finales del mes pasado yo estaba en Casa de las Américas en La Habana, en Cuba, platicando con don Roberto Fernández Retamar, un poeta que es presidente de dicha institución, y en ese momento era un momento preciso en donde todos los elementos de la mezcla estaban en función frente a nosotros, conversando todos los elementos. Pensé, insisto, todavía con la lectura muy fresca de este libro, y es que yo me encontraba de jurado en La Habana porque había obtenido un premio en otro momento con una obra justo de este tema. La obra se llamaba Blanco con sangre negra. Era una obra que hablaba del drama de los negros albinos en África Occidental, la migración, el racismo, el Guernica, la Guerra Civil Española. En fin, y esta obra toca muchos puntos que yo fui encontrando en las páginas, de alguna manera, que son objeto del análisis de Yolanda. Esta obra yo la realicé en una residencia desde el norte de España, cruzando toda la parte del centro hasta llegar desde Logroño hasta Tarifa, y luego más allá del estrecho de Gibraltar, que lo recordé tanto cuando Yolanda se refiere al estrecho en el libro, citando el discurso de Joaquín Costa al respecto del estrecho
de Gibraltar, donde él sostenía que el estrecho no debería ser una frontera como un tabique que divide a una costa entre otra, sino al contrario, una puerta abierta por la naturaleza. Ya me perdí, ¿verdad? Una puerta abierta por la naturaleza para poner en comunicación las dos habitaciones de una misma casa. Esto mismo lo pensaba con el poeta Fernández Retamar, y ya empezábamos a embestir un plato de alubias con morcilla, que ahora lo han hecho tan pues tan de la cocina de La Habana. Entonces, bueno, ¿cómo está la mezcla? Si esto es del norte de España, ¿cómo aquí sucede otra mezcla intercultural? En aquella cena, en donde también reflexionaba, insisto, vuelvo a insistir con la lectura muy fresca de Pensar la Mezcla, el cómo escribí Blanco con sangre negra, que me llevó a La Habana. Y fue una vez al llegar a Tánger, platicando con los marroquíes, ellos me hablaban con mucho exacerbado racismo de las migraciones provenientes del Magreb, y entonces un análisis, una revisión muy interesante sobre el Magreb ahí, y ahora escucho que tuviste una experiencia interesante en África, en el norte de África, ¿no? Con trabajo. Entonces, esto me recordaba que recientemente había escrito un proyecto con una compañía de actores malineses, congoleños y mexicanos. Esta obra se llamaba Libre de Color, y era una obra que, entre otras cosas, hablaba de estas migraciones ancestrales con las que el marroquí descargaba su ira desahogándose conmigo en un bar literal de mala muerte. Esa misma obra que escribí hablaba de migraciones, esclavos del siglo XVII provenientes de Guinea, el Congo, Costa de Marfil, Cabo Verde, Burkina Faso, Somalia, Mali, que terminaban en Cuba o en las haciendas azucareras como la de Almolonga o la de Nuestra Señora del Rosario en Veracruz, entre otras. Y en ese estado, en Veracruz, desempeñaban labores de cultivo y cuidados del ganado. A estos últimos se dice que los apodaron los jarochos, pues según esa teoría, el mote jarocho servía originalmente para designar a los negros que usaban la jarocha o lanza y que eran arrieros o milicianos en las haciendas. Posteriormente, este mote se les aplicó a todas las personas de rasgos negroides y finalmente sirvió para designar a los habitantes de la costa sotaventina. Eso dicen, ¿no? Más tarde, los esclavos escaparon y se refugiaron en lugares como Yanga, Coyolillo, en donde sus carnavales actualmente todavía puede apreciarse la influencia de la mezcla, su mezcla afrodescendiente. Dicen que es un rincón de África ahí en Coyolillo. En su indumentaria todavía persisten los ritos, los ritmos, las danzas. Y en eso yo pensaba, y mientras ya le habíamos dado el fin al festín de lechón tostado con moros con cristiano, otra mezcla más de la comida de La Habana, mientras que en mí la lectura de Pensar la Mezcla seguía haciéndome digestión en la sien, mientras que el épico poeta Fernández Retamar me preguntaba sobre mi origen. Y yo seguía pensando en todas las premisas de Yolanda. De pronto todo lo anterior que acabo de decir tenía todo el sentido en la mezcla que me define, ya que mi padre es jarocho, es de Córdoba, Veracruz, y seguramente algún despistado de aquellos provenientes de África departían en esa mesa de poetas y dramaturgos y en La Habana. Pero en aras de no entrar en detalles y motivado por las teorías de la disertación de las mezclas que plantea su libro Yolanda, le conté de mis abuelos adoptivos, que eran cubanos, hijos de asturianos, tan asturianos como Fernández Retamar, que ahí descubrí que no era cubano, que era asturiano. Quienes esos cubanos asturianos adoptaron a mi padre en un mercado en Córdoba, Veracruz, y me criaron y alimentaron como cubano asturiano. Yo tuve esa educación de la mezcla. Esa misma reflexión la hacíamos con respecto a la comida mestiza de la isla caribeña y su estrecho vínculo que guarda con el norte de España. Al final de la charla, Roberto Fernández Retamar y yo resultamos emparentados de alguna manera extraña debido a mi apellido Román, que es muy común en Andalucía, de donde eran los ancestros del poeta citado y donde descubrí el rastro de mi árbol genealógico. En fin, es aquí donde pongo una pausa a mi ejercicio de las 4 hojas de Pensar la Mezcla, de lo que me exhortó Yolanda, motivado por la lectura de su libro, que detona todos estos cuestionamientos, que abre nuevas reflexiones a todo aquel que lo lea, y que, como dice la autora, que la conversación continúe,
pensar la mezcla se trata sin duda de una erudita reflexión de todo aquello que nos constituye y nos define como parte de una identidad multicultural que trasciende tiempos y espacios. Muchas gracias. Primero, gracias a Gedisa de organizar esta presentación, pero muchas gracias también a Concepción y a Alejandro. Lo que pasa es que después de lo que ellos han dicho, es que parece que para mí todo está dicho. No sé, me emocionan las palabras y me emociona el hecho de saber que este libro puede, como tú has dicho al final, que la conversación continúe, que un libro en el fondo lo que tiene que hacer es motivar a la persona para continuar algo. Entonces yo ya me imaginaba que al ver la presentación de los dos ponentes, había preparado pues también 4 hojas, pero pienso que no lo voy a comentar porque ya ha sido tan comentado por ellos que sería como repetirlo. Y veniendo en el avión, yo me preguntaba, como hay mucho tiempo en el vuelo, me preguntaba, ¿y por qué has escrito este libro? Y es la primera vez que me preguntaba por qué he escrito este libro, porque yo no soy una académica, o sea, yo no es que estaba persiguiendo un currículum o algo para poder acceder a otro cargo dentro de la universidad. Tampoco no es que tengo vocación literaria, y menos todavía, que no hace mucho me he dado cuenta de que he escrito un libro en una lengua que no es la mía, que esto puede ser una frustración, muchas veces lo es, porque quieres decir algo y no logras matizarlo. Y normalmente los escritores que escriben en una lengua que no es la suya siempre hablan de exilio y de hospitalidad, y yo pienso que es un exilio, en mi caso voluntario, y lo que es más importante es la hospitalidad, o sea, de la manera que te acogen para que tú puedes interpretar las sensibilidades con otro código y aprender cómo este otro código tiene matices de sensibilidades que a lo mejor no los conoces tú. Es ir y venir entre exilio y hospitalidad, pero yo creo que es un desafío continuo. Entonces, ¿por qué he escrito este libro? De alguna manera, yo pienso que muchas veces llevo como más de 20 años intentando de relacionar la teoría con la práctica en un centro de estudio, y tienes un contacto continuo entre profesionales por un lado, entre políticos, entre estudiantes, y por el otro lado la academia, que de alguna manera yo pienso que no hay contacto o es muy pobre el contacto que hay entre la teoría y la práctica, como un recelo. Entonces, al mismo momento me parecía que falta algo allá entre medio, algo donde que no es la base, que no es este nivel teórico, pero algo que puede hacer combinar, y es lo que más o menos he hecho durante 20 años. Entonces me encuentro en este lugar que casi de cómo, por ejemplo, alguien que está
trabajando con un grupo de inmigrantes o una asociación en una parte de la ciudad, ¿qué tiene él en qué puede apoyarse de la teoría para avanzar en su práctica? Si en la teoría encuentro el gran problema es esta división que se hace entre disciplinas, de que normalmente pues pocas veces hay préstamos entre disciplinas, y los problemas necesitan una solución, y no es una solución que solo es según una metodología sociológica o de comunicación o política. Sí, encuentro que faltaba un espacio donde se anula este esfuerzo de separación siempre, de dicotomías, de oposiciones, los buenos, los malos, la mayoría, la minoría, la identidad, la diferencia, y donde casi como buscar un lugar que no pertenece a nadie, donde te puedes situar y ver las cosas y cómo estas cosas son interrelacionadas, interdependientes, se pertenecen estas oposiciones clásicas. Yo pienso, y sobre todo aquí en México, si los colonizados y los colonizadores se pertenecen, porque si quitas los colonizadores no hay colonizados, pero si quitas los colonizados, los colonizadores dejan de existir. Pero no hay una visión de ponerlos en vamos a ver por qué, cómo, no, siempre ha sido como un estudio desde un lado y un estudio desde el otro lado. Incluso no hace mucho yo lo comentaba con Luis García Canclini, que para mí es una de las personas que más ha trabajado lo híbrido y estos temas, y encontraba páginas web de asociaciones indígenas en contra de Canclini, como para decir: no necesitamos la reflexión sobre la diversidad, nosotros somos de este país. Pero no solo Canclini, Apia Kwame, que es africano, en África también hay algunos textos que le invitan a marchar de allá, que no es fácil. Yo pienso que es entre nosotros que pasan las cosas, entre nosotros, pues un poco la búsqueda de esta conciencia simultánea es lo que me pregunto durante todo este libro. Y yo quiero insistir, cuando hablabas de lo del inacabado, sobre todo yo pienso que es un libro que he pretendido quizás escribir un libro como un lector, más que como un escritor, porque de alguna manera lo que quería era que leer algo que a mí me gustaría leer, y esto espero que a ustedes también les pasará. Muchas gracias.